Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Les damos la bienvenida y vamos a ponernos de rodillas para pedirle a la persona encargada que pueda orar, por favor, por nosotros. Padre nuestro que está en los cielos, le damos las gracias en estos momentos por el gran privilegio que tenemos, Señor, de poder estar con vida, con salud, con toda la protección, Señor, y sobre todo disfrutando de este hermoso día, este día sagrado, Señor, que usted dejó para su pueblo. Le pedimos, Señor, que nos acompañe, que nos ayude, Padre Celestial, que la presencia de su Espíritu Santo esté poderosamente en cada uno de nosotros, especialmente en Jacqueline, que nos pondrá el tema, que no olvidemos ningún detalle de lo que usted nos quiere dar a conocer, y le pedimos, Señor, que nos ayude a poder aprovechar mejor esta gran oportunidad que tenemos de crecer en el conocimiento de su Evangelio, para que podamos, Señor, con su ayuda, llegar a ser esa luz que necesita el mundo. Seamos esos hijos suyos, Señor, que le demos a conocer y mostremos, Señor, al resto, Señor, todo lo que usted nos otorga cada día, su gracia, su amor, Señor, agradeciendo, pidiendo, Señor, no por méritos personales, sino que lo hacemos aferrados a su Hijo amado Jesucristo, y en nombre de él, Señor, nos levantamos de las rodillas con la convicción de que usted estará presente en estos momentos, y podamos, Señor, aplicar este conocimiento que usted nos quiere entregar hoy. Por Jesús, amén. Amén. Muy bien. Entonces, estamos ya en nuestra parte 47. Y aquí solamente esto puse de la clase anterior, puse de varias clases para condensar la parte final, algunas cositas. Algunas habíamos repetido, pero hacía mucho tiempo. Algunos de aquí no estaban cuando vimos esa parte. Decía acá, ¿no es cierto?, que la apariencia exterior es un índice de lo que hay en el corazón. No deberíamos, decía la cita esa, tolerar ese orgullo en la iglesia. Estas cosas son las que separan a Dios de su pueblo, que eso es el punto importante. Que no podamos ser separados del pueblo de Dios debido a esas cosas. Dios tendrá, y esa es la profecía, un pueblo separado y distinto del mundo. O sea, nosotros estamos destinados a cumplir esa profecía. Dios va a tener un pueblo separado y distinto del mundo. Tan pronto como alguien, y aquí está la receta para que tengamos cuidado, tan pronto como alguien sienta el deseo de imitar las modas del mundo sin que lo reprima inmediatamente, Dios cesa de reconocerlo como hijo suyo. Son los hijos del mundo y de las tinieblas. O sea, en nuestro pensamiento, ya con el hecho de que nosotros pensemos en eso, inmediatamente dejamos de ser hijos de Dios. Entonces, la importancia de reprimir nuestros pensamientos, en toda índole de cosas, porque este es un principio general, ¿ya? Si nosotros pensamos cosas que sabemos que a Dios no le gustan, que nos estamos desviando, inmediatamente. Dice, Dios cesa de reconocerlo como hijo suyo, así que cuidado. Dice acá, otra receta, ¿no es cierto?, para mantenernos, digamos, a salvo del engaño y todo lo demás. Perderán su alma si tratan de complacer a sus amigos incrédulos más que a Dios. El ángel dijo, corten tajantemente, corten tajantemente, corten tajantemente con todo o todos los que impiden su progreso. Entonces, así tal lo que decía, en el fondo, tenemos que evaluar esta relación, este trabajo, esta actividad, ¿me está alejando a lo mejor de Dios? ¿Será que está interrumpiendo mi comunión con el Señor? Si es así, corten tajantemente. Para eso se requiere de fe, porque perder un trabajo, por eso incluso dice que si nosotros el día sábado no podemos adorar a Dios como corresponde, porque hemos trabajado tan extensamente en la semana que el sábado solamente queremos dormir, es hora de que cambiemos de trabajo. Así dice el Espíritu Profecía. O sea, porque el sábado nosotros debiéramos tener nuestro cuerpo en la mejor condición, para que nuestra mente también esté en la mejor condición, para que Dios pueda trabajar en ella y a través de ella, ¿ya? Y también es para mí, es para todos, ¿ya? Entonces, todo lo que impida, todo o todos los que impidan su progreso deben ser cortados tajantemente de nuestra vida, ¿ya?
Luego dice, a menos que seáis fervientes y estéis decididos, Satanás obtendrá ventajas y vosotros seréis dejados en la incredulidad y las tinieblas. O sea, nuestra decisión es importante que sea radical y oportuna, porque dice que a menos que seamos fervientes y estemos decididos con toda la decisión, Satanás va a tener ventaja. Él ya conoce cuando nosotros estamos vacilantes y mete las cuñitas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es inmediatamente ustedes tienen que alejarse, lo que decía el pensamiento anterior, cortar. Las palabras y promesas de Dios son el único fundamento de nuestra fe. O sea, si nosotros se nos ocurre que a lo mejor eso no es tan malo, no sirve. Nos dijo el pastor, no sé qué, que eso no es tan malo, y no tenemos ningún escrito está, no sirve. ¿Qué es lo único que nos puede fortalecer para que tomemos decisiones radicales y fuertes? Un escrito está. Y para eso hay que estudiar. Hay que encontrar, bueno, pero ¿qué es lo que ha dicho Dios? Porque dice que en la hora final muchos, cuando quieran dar testimonio, se van a recién a dar cuenta de cuán confusas son sus ideas. Pensábamos que eso, no, si eso yo lo entiendo bien, sí, es más o menos que, a ver, espérate, sí, ya. Mira, porque en una parte parece que dice, eso no sirve. Más todavía si para una convicción personal, porque a los demás podemos decirle más o menos a rasgos, generarle algunas cosas y no entrar en detalle, pero cuando es para nosotros mismos, nosotros hilamos fino. Para nosotros mismos hilamos fino. Cuando no nos gusta a veces la tendencia es a arrancar eso, pero no, más fino tenemos que hilar. Entonces, ¿qué es lo importante para esto? Las palabras y promesas de Dios. Esos son el único fundamento de nuestra fe. Y tenemos que tenerlas frescas en nuestra memoria. Tomad la palabra de Dios como verdad, como una voz viva que os habla, y obedecer fielmente cada requerimiento. Dios que ha prometido es fiel. ¿Ya? Entonces, hay que, como dice el libro Las promesas para los últimos días, dice, tomad las promesas de Dios y dadlas vuelta para todos los lados. Mírenla desde todos los ángulos. Cuando uno, por ejemplo, analiza un versículo y le da todas las aplicaciones posibles a un versículo y lo analiza de todos sus ángulos, nos vamos a dar cuenta después de ver eso que nos aprendimos el versículo de memoria. ¿Sabes? Y es una buena fórmula para aprenderse un versículo de memoria. Primero, entenderlo muy bien. Cuando entendemos demasiado bien algo, las copuchas, entre comillas, como son cosas que interesan, y si nos interesa la persona sobre cuál se trata, después vamos y la contamos marca tal como estaba, al pie de la letra. Pero resulta que a alguien le piden que tome el misionero y dicen, no, porque ¿cómo se me va a olvidar? Se me va a olvidar porque no es tan interesante, entre comillas. Pero cuando algo es verdaderamente interesante y estudiamos punto por punto y entendemos de qué se trata, cuáles son los riesgos, la implicancia y todo, eso se graba mucho más fácilmente en nuestra mente. Y así es como debemos estudiar la palabra de Dios, con interés de verdad. ¿Ya? Y que no quede ni una duda. Ni una duda. No, pero eso, no sé, después no, eso no sirve. No, ahí, ese punto, martillar ahí. A mí me ha pasado que a veces eso que parecía no ser tan importante era una veta escondida y de ahí se abría un tremendo montón de cosas. Uno veía apenas en la punta del iceberg y empezaba a excavar y se encontraba con algo muy grandioso detrás. Entonces, ustedes busquen, como dice la parábola, como el hombre que compró un campo porque había un tesoro ahí. Y compró todo el campo, pero le interesaba solo ese tesoro. Pero no importa, para poder tener tesoro había que comprar todo el campo. Y para poder encontrar un tesoro en la palabra de Dios, a veces que hay que entender muchas cosas en el contexto. ¿Ya? Entonces, por eso dice que tomad la palabra de Dios como verdad, como una voz viva que os habla y obedeced fielmente cada requerimiento. Dios que ha prometido es fiel. Dice que si les damos entonces nuestras peticiones, sabemos que Él tiene las peticiones que le hayamos hecho. ¿Ya? Porque Dios es fiel. Y Dios no tiene mala memoria. Y ve si es de corazón lo que le pedimos y por qué es importante eso para nosotros, se lo pedimos. Y ya sabemos que tenemos, la respuesta en algún momento va a llegar, sea sí o no, o espera un poco, pero Dios ya tiene las peticiones. ¿Ya? Y eso es lo importante. Ahora miren este aspecto importante que estamos viendo acá en lo que tiene que ver con los juicios de Dios y el castigo de Dios. La promesa a Filadelfia. Ahí yo aprendí tremendas cosas en estos textos que son el mensaje a Filadelfia. Yo les dije en un momento que Dios no se va a llevar a la Odisea al cielo. Y siempre nosotros aprendemos como papagayo las cosas y las repetimos de memoria y no las entendemos.
¿Cuál es la última iglesia o pueblo de Dios que va a estar en la tierra y que el Señor se va a llevar cuando vuelva? No, es Filadelfia. Porque la Odisea es una depravación de la iglesia de Filadelfia. Y la profecía dice que la Odisea va a tener que regresar a su estado anterior de Filadelfia para que el Señor la pueda recibir. ¿Ya? Y nosotros estamos ahora en la condición de la Odisea. Pero miren la promesa a Filadelfia y se van a dar cuenta que esta es la última iglesia. En realidad, aunque está como sexta, pero es la séptima. Dice, versículo 9, estamos, no le puse ahí, pero Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. ¿Ya? He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Miren, nada menos que de la sinagoga de Satanás. Y ese yo entrego, yo los voy a delatar. Yo se los voy a tomar preso y se los voy a entregar a su custodia. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y está hablando de los judíos espirituales, no está hablando de los judíos literales. En este lugar, que se ha transformado en una verdadera sinagoga de Satanás, hay algunas personas que se llaman a sí mismos adventistas del séptimo día. Esos son los judíos espirituales. Y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al resto de los miembros de la iglesia adventista del séptimo día, pero que están en la postura correcta, porque acuérdense que el zarandeo va a separar dos facciones que están dentro de la iglesia, ¿ya? La paja y el trigo. Entonces dice, por cuanto, y esto es lo importante, no el conocimiento, sino que has guardado la palabra de mi paciencia. La paciencia de los santos consiste no solamente en aprender, sino en guardar la palabra, porque es difícil. Hay que perseverar, uno se cae, se desanima y dice, no, no parece que no sirvo para esto, es que no puedo. Otra vez caí, me llega la vergüenza de decirle al Señor que otra vez me perdone. Pero no, hay que tener paciencia y hay que guardar la palabra de su paciencia, del Señor. ¿Ya? Si Él nos tiene paciencia, nosotros también tenemos que tener paciencia para guardar la palabra del Señor. Yo también, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, ¿de qué? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, va a haber una hora de la prueba. Esto se cumplió parcialmente en el tiempo de los pioneros. Ellos ahora están fallecidos. Pero la promesa de Apocalipsis 14:13 decía, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, pues, descansarán sí de sus obras, no, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Ahí está más. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Ya? Entonces, aquí es lo mismo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esa generación del tiempo cronológico correspondiente a la iglesia de Filadelfia, la iglesia de los pioneros. Cuando ellos eran fieles, antes de que se distorsionara el mensaje, se depravara la iglesia, porque eso es lo que ha pasado. Y leímos la cita la vez pasada, ¿ya? Todas nuestras instituciones, decía, necesitaban ser restauradas, porque están todas depravadas. Ahora dice, ¿por cuánto guardar la palabra? Yo te guardaré la hora de la prueba. Entonces, esos pioneros, a pesar de que no están vivos ahora y que no van a llegar vivos hasta el final, cuando Cristo aparezca, sino que van a ser resucitados al final, aquí dice en Apocalipsis 14:13 que son bienaventurados. Y aquí explica por qué. Porque dice que van a ser guardados de la hora de la prueba. Pero también en Apocalipsis 14:13 dice, no se preocupen, porque sus obras con ustedes siguen. O sea, lo que ustedes ya hicieron, yo lo tengo en consideración. Ustedes están contados en el número especial que yo tengo. ¿Ya? ¿Y cuál es la hora de la prueba? Una prueba que no es para la iglesia, va a venir sobre el mundo entero.
Pero vamos a ver que va a ser más terrible para la iglesia esa hora. ¿Por qué? Para los que no están en lo correcto. Para probar va a ser a los que moran sobre la tierra, a todos los moradores de la tierra. He aquí, versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuestra tarea es cuidar para no perder lo que tenemos, ¿ya? Y que otro tome nuestro lugar, porque al final eso es lo que va a pasar. Dice que va a haber un recambio en las filas. Cuando empiece a haber zarandeo, van a abandonar la clase, dice, superficial y conservadora, que siempre fue enemiga de los que estaban en la fe. Esos van a abandonar las filas, pero dice que inmediatamente serán ocupadas sus lugares por otros nuevos que van a entrar. Y se va a ir, dice, las filas no serán disminuidas. ¿Se acuerdan que lo dijimos en la clase anterior? Va a haber un recambio. Y se va a permanecer, ¿no es cierto?, con el número que Dios necesita para terminar la obra. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y miren, escribiré sobre él. Tomen cuenta de estos aspectos para que puedan entender la cita que les voy a leer. ¿Qué es lo que va a escribir sobre esas personas? El nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Y dice que escribiré sobre él. Vamos a ver que eso es sobre las frentes. El nombre de mi Dios, llevar el nombre de Dios. Cuando dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, nosotros podemos tomar el nombre de Dios en vano no solamente con lo que decimos, sino al representar falsamente su carácter, al decir que somos cristianos y proceder como si no lo fuéramos. Por lo tanto, cuando llevamos el nombre de Dios, es porque estamos representando en nuestra vida a Dios. ¿Ya? Y la gente dice, mira, ese es un cristiano. ¿Y cómo sabes? Mira, fíjate cómo habla, cómo se viste, los temas que le gustan. Ese es un cristiano. Entonces, esa es la obra del sellamiento, que nosotros tengamos su nombre en nuestras frentes. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, o sea, nosotros no somos una isla, vamos a ser una familia, que vamos a tener nuestra casa y nuestro hogar en el cielo. Entonces, cuando usted va viendo los hijos de Dios en distintas partes, aunque sean de la China, de Santiago, de Chile, o de Argentina, Bolivia, Haití, de donde sean, son todos igualitos. Tienen el nombre de la ciudad de Dios. Tienen una nueva ciudadanía, que no es de esta tierra, es de los cielos. Y el nombre de esa ciudad es la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, dice Apocalipsis 21:3, la cual desciende del cielo de mi Dios. Esa ciudad, ¿no es cierto? Va a descender en la tercera venida, acuérdense. Y algo más, mi nombre nuevo. El Señor se va a cambiar el nombre, va a tener un nombre nuevo, qué lindo. Y nosotros vamos a tener ese nombre nuevo. De eso no tenemos mucha luz, pero el Señor nos está adelantando algo que vamos a conocer en su momento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver por qué estábamos diciendo que estas promesas a Filadelfia se cumplen en el pueblo que va a estar en pie cuando Cristo vuelva, y no van a ser la iglesia de la Odisea, que es tibia y que no puede entrar al cielo. Miren, los ministros y el pueblo, les saqué varias partes largas la cita para que veamos la parte que nos interesa. Los ministros y el pueblo ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. ¿Ya? Es una profecía acerca de la desazón que van a tener los que pensaban que estaban en lo correcto y se dan cuenta que no. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia. Aquí están todas las cosas que nosotros tanto nos afirmamos en ellas, que tanto idolatramos y tanto confiamos, y llaman nuestra atención y nuestra confianza. Los ministros, el pueblo, o sea, la mayoría. Pero si la mayoría lo dice, si la mayoría... Bueno, todo eso no va a tener interés, ni los ministros, ni la mayoría, ni los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia. ¿Cuántos PhD? ¿Cuántos? Oiga, que habla bonito la persona esa, pero a mí me encanta cómo habla, porque habla tan bien. Bueno, los talentos y la elocuencia. Ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. ¿Dónde estaba esa promesa? La habíamos leído recién, miren. Caen a los pies de los santos,
confiesan que Dios los amaba. Miren, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Me decía, caen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Se fijan? Bueno, ahora eso está diciendo, los hombres que tanto no lo dan, se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. ¿No es el cumplimiento o la explicación del mensaje de la promesa a la Odisea? ¿Ve? A Filadelfia. Claro, y aquí está el cumplimiento. Está profetizando lo que va a pasar. Miren acá, miren, esa cita está en el Conflicto de los Siglos, la edición del año 54, la página 713. Acá vamos a ver otra, de otra fuente. Vi que los sacerdotes que conducían a su grey a la muerte, terrible, porque se supone que los sacerdotes son para conducir a la vida, pero la realidad es que si no estamos atentos, hay sacerdotes que nos pueden conducir a la muerte. No importa la denominación. No importa. Como les he dicho yo, algunos dicen, pero que ese es buen colegio. ¿Sabe? El colegio no es tan importante, es el plantel, los profesores. Un alumno es lo que su profesor lo hizo, no el colegio. Es verdad que si el colegio se esmera puede tener puros buenos profesores o los mejores profesores, pero en última instancia lo que hace la diferencia es el maestro. ¿Se fijan? Los programas influyen, pero los maestros que quieren aplicar las cosas a su manera pueden cambiar todo. O la forma, el método con que enseñan puede hacer que el programa no sirva de nada. Pero lo importante es el maestro. Aquí lo importante son los sacerdotes que conducían a la grey a la muerte. No importa tanto de qué religión eran esos sacerdotes, sino que no eran consecuentes con las palabras de la Biblia. Serán pronto detenidos en su terrible carrera. Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores, y hay una profecía sobre los falsos pastores en la Biblia y en el libro de Conflicto de los Siglos, está en el capítulo La desolación de la tierra. Ahí habla sobre los falsos pastores. Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una o dos de esas plagas, porque la verdad bastaría con una para que quede destruido. Pero Dios se las va a ingeniar para que sufran un poquito de una y otro poquito de otra, y así. En aquel tiempo, la mano de Dios será extendida con ira y justicia, y cuando la Biblia o el Espíritu de profecía habla de la mano de Dios o el brazo de Dios extendido, está hablando de que la autoridad de Dios dando un decreto no se va a echar para atrás. O sea, yo no voy a andar encogiendo y estirando la mano, no, yo la extendí cuando Dios extiende su mano, eso no para hasta que termine de hacer toda la obra que él decretó, y punto. O sea, no se va a arrepentir del castigo. Dice, no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una de estas plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia. Así que alguno piensa que Dios es un Dios tan bueno que no se enoja nunca, que es súper estoico. No es así. Dios se enoja. Y la ira de Dios, como leímos en otra diapositiva, es, ¿cómo decía? Es terrible, no me acuerdo el término, usaba dos palabras. Pero era una cosa, pero asoladora, es muy fuerte. Y la justicia de Dios. Como dicen algunos, la justicia tarda, pero llega. Y así va a ser. Y no se retirará, eso es el brazo extendido, hasta que los propósitos de él se hayan cumplido plenamente. Hasta que los sacerdotes asalariados, ¿y por qué habla de sacerdotes asalariados? Porque el apóstol Pablo habla de que no hay que servir al ojo. Y habla de que algunos sirven al ojo. O sea, ¿a qué se refiere eso? De que algunos quieren agradar a lo que se ve. Que la gente vea, que les parezca bien. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que Dios pide y lo que Dios quiere y aquello que complace a Dios. Pero algunos trabajan para el ojo. O sea, se contentan con que tienen su sitial listo y tienen su sueldo todos los meses y trabajan de acuerdo al plan que les pasan de trabajo y ellos cumplen con esas metas y con eso están, no necesitan más. No. Nosotros, como el apóstol Pablo, somos siervos ¿de quién? De Jesucristo, dulos, que significa, en el fondo, esclavo. Esclavo de Jesucristo. Significa que el esclavo no se pone a
contrarrestar las órdenes del jefe y a decirle, ¿sabe qué? Es que no estoy de acuerdo, yo lo haría de esta otra forma. No, el esclavo obedece, porque el amo sabe lo que pide. Y nosotros somos esclavos de Jesucristo. Decía prisionero de Jesucristo, Pablo. No era prisionero de hombres. Antes que de los hombres era de Cristo. Y por lo tanto, si era prisionero de Cristo, si los hombres lo llevan a la cárcel y Jesús estaba de acuerdo y no se oponía y no lo sacaba como sacó a Pedro, entonces, alabado sea el Señor, algún propósito tiene. Porque aquí yo sirvo a Jesucristo. Así que ellos creen que me tienen preso. La verdad es que me tiene preso a mí es Jesucristo, porque me está haciendo dar testimonio. Y ese testimonio es tan valioso para el pueblo del fin. Así que Pablo no sabía que estaba trabajando para nosotros, porque nosotros también muchos vamos a estar presos, no sé yo. Así es que el Señor sabía lo que hacía. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? No se retirará ese brazo extendido, esa mano extendida, hasta que él haya cumplido plenamente sus propósitos y hasta que los sacerdotes asalariados, o sea, como los que trabajan nada más que para un plan que les dan, pero no de entero corazón, integridad para con el Señor, hasta que ellos sean inducidos a adorar a los pies de quienes, de los santos, y a reconocer que Dios los amó. Nuevamente está citando las palabras de la promesa al mensaje de Filadelfia, ¿se fijan? O sea, al final, ¿qué va a pasar? Que estos ministros, los falsos pastores, ¿ya? Estos sacerdotes asalariados, que es lo mismo, sean inducidos por todo lo que va a pasar a adorar a los pies de los santos. O sea, hacer tal el peso de la evidencia que van a adorar a los pies de los santos y a reconocer que Dios los amó porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios, y hasta que todos los injustos sean destruidos de la tierra. ¿Ya? Entonces, nosotros, si estamos hasta el final, vamos a ser miembros de la iglesia de Filadelfia. Y a nosotros se va a cumplir esa promesa. Esa está en primero escrito, la página 124. Pero miren acá. Los 144.000 estaban todos sellados, otro antecedente. Porque estos de Filadelfia son de los 144.000. ¿Quién más del fin puede ser? Y lo vamos a ver. Estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y el nombre nuevo y de la ciudad de mi Dios. Y lo que llevan es Nueva Jerusalén. Las reglas del reino, de la ciudadanía del pueblo de Israel, las tienen impregnadas en su carácter, en su mente, son parte de su vida. La ciudadanía de Israel está inscrita en su carácter, no en un registro de un libro ahí. Ahí no pasa nada con la vida, inscribe a mí. No, están inscritas acá adentro. Los ángeles inteligentes, dice, ¿se acuerdan cuando vimos Ezequiel 9, una cita de la Escritura decía? Pueden leer y saber que esos son miembros del reino de los cielos. Y son ciudadanos de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén, porque todos son igualitos. Nosotros aquí vemos a alguien y habla medio así, y sabemos, argentino. Y ya, y el otro llega y dice, no sé qué cosa, y ya, este es peruano, bueno, yo no les puedo imitar muy bien. Y otro, no, ese viene de Estados Unidos. ¿Saben? Aquí los ángeles miran y dicen, no, este es del reino de los cielos. No, ese no, ese no. Ese está en formación, no está todavía. Ese otro sí. ¿Se fijan? Entonces, en su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Lo más importante en su vida era Dios y la ciudadanía de Dios. Porque acuérdense que la cabeza es Cristo y el cuerpo es su iglesia. Y Cristo es el esposo. Y la Nueva Jerusalén es la desposada, la esposa del Cordero, Apocalipsis 21:3. Entonces, somos parte de Cristo porque estamos en Él, bienvenido. Estamos en Él, somos parte de su carne, de sus huesos, de su sangre, y decía Efesios. Y decía, yo digo esto de la iglesia, porque es un misterio, decía Pablo. Y estaba hablando, por lo demás, cada uno sepa también tener su propia esposa y qué sé yo, pero estaba hablando de la iglesia. Y la iglesia es la Nueva Jerusalén, la definitiva. Y además, ¿qué más tenían? Una brillante estrella, ¿con qué? Con el nuevo nombre de Jesús. Y mi nuevo nombre, decía el Señor. ¿Ya? El nombre de mi Dios, acá, la Nueva Jerusalén, de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y tenía una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Eso ahí yo no sé mucho cómo ir a hacer. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado.
y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Antes del cierre de la gracia o después del cierre de la gracia? A ver si aprendemos bien las otras cosas que hemos estado viendo. Después. ¿Por qué? Correcto. Acá. Porque, sí, y hay otra razón. Porque dice que ellos ya no tienen duda. Mire, cayeron, extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos al suelo. Pero en el tiempo de angustia previo, pueden echar mano de nosotros y va a haber martirio. Pero aquí ya no. Aquí nosotros ya sabemos que hemos sido liberados por la voz de Dios y por lo tanto sabemos que ya no tienen derecho de matarnos y Dios no lo va a permitir. Y como Pero ya conocen las profecías, ¿sí? ¿Quién están habla ahí? sellados. Cecilia, entonces, Hola, es que Cecilia. ya están sellados. Hola. Están sellados, están correcto. sellados. Tú diste justo en el punto. Ya están sellados y ellos se han dado cuenta que están sellados porque Dios los ha proclamado como sus hijos, ¿ya? Por cuando ellos oyen la voz de Dios y hace el pacto con su pueblo. Ahora dice, y todavía no aparecen las nubes, pero acuérdense que dijimos que la segunda venida dura algunos días. Y esa es parte del proceso de la segunda venida. Estúdienlo en la liberación del pueblo de Dios en el conflicto de los siglos. Dice acá, entonces conoció. Pero mire, dice acá, los impíos se enfurecieron en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. No es una de, como algunos, extienden la mano y decretan y declaran. No, eso es pura fanfarronería, hermano, no tiene nada de santo. Acá ellos se atreven a hacer eso primero, porque los otros los vienen a atacar. Es una forma de defenderse y porque conocen las profecías y saben que Dios va a defenderlo y que en el fondo no son ellos los que lo hacen, sino que son sus ángeles, ellos extienden la mano y saben que ellos van a caer al suelo y van a caer. Y dice, cayeron rendidos al suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado. Probablemente estos que adoran a los pies de los santos es porque cuando van a atacar a los santos se dan cuenta que los santos ya no tienen miedo. Ya empezaron el jubileo. Ya entraron a la etapa del jubileo. Fueron liberados por la voz de Dios. Solamente que falta la última liberación final para que se los lleve el Señor. Y entonces ahí conoce la sinagoga de Satanás que Dios los había amado. Porque dice que también ellos reflexionan que nosotros pasamos por las pruebas y los chascos y las plagas y todo y no nos pasa nada. Sin embargo, ellos van cayendo uno y otro. Y nosotros aquí estamos plenamente felices, satisfechos y glorificados por Dios. Y dice, entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo. Ósculo es beso. O sea, seguramente porque también hay países donde es un escándalo que alguien bese a otra persona porque se piensa con doble sentido. Pero igual como por lo menos aquí en Chile nosotros saludamos de beso a alguien y no tiene nada de escandaloso, va a ser alguna experiencia para todos los santos. ¿Ya? O sea, en Chile estamos bien en eso por lo menos, porque no hay malicia en eso, ¿ya? En la generalidad, porque sabemos que si hay un hombre malo o una mujer mala, va a haber siempre algo malo, pero estamos hablando de gente más normal, ¿no? Y ellos dicen, ¿qué pasa cuando se dan cuenta de que en realidad no pueden hacer nada contra los santos, sino que fueron, digamos, exaltados por Dios? Ellos adoran o adoraron a nuestras plantas. Otra vez, cumplimiento de haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El cumplimiento de la promesa del mensaje de Filadelfia. ¿Ya? Y ellos adoraban nuestras plantas. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. Y yo le corté para que no fuera más largo abajo, pero después habla que se pone blanca a medida que se va acercando. ¿Ya? Y eso la puse adrede para que vieran que esto pasa en el contexto de ¿qué? De la aparición de Cristo en la segunda venida. Por lo tanto, esta es definitivamente la iglesia de Filadelfia. Cristo no viene a buscar a la Odisea, viene a buscar a Filadelfia, a una Laodicea arrepentida, que no quiso ser vomitada de la boca del Señor. Por supuesto, parte de Filadelfia va a ser vomitada, de la Odisea, pero los que no se han vomitado habrán vuelto a la condición de Filadelfia. Es la única iglesia que no recibe ninguna reprensión de parte del Señor. Filadelfia significa amor fraternal, ¿ya? Ahora miren,
vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Entonces, aquí está hablando de algo que va a tener que pasar, ¿ya? Para que el Señor pueda completar su obra. Va a tener que impedir que nos destruyan antes de que hayamos cumplido la tarea que nos encomienda. Entonces, a pesar de la aflicción y de la ira de las naciones, ¿ya? Las naciones van a ser mantenidas en jaque. Eso es una manifestación, pero grandiosa del poder de Dios. Porque es Dios obrando en los impíos. ¿Saben cómo Dios lo hace? Yo no sé cómo lo hace. ¿Cómo lo hace para retener los vientos? Para que las naciones que están a punto de desatarse en guerra, no se desaten en guerra. Y es lo que está haciendo continuamente. Nosotros estamos viendo en las noticias la obra de los ángeles. Cuando vemos, mira, parece que ya van a empezar la guerra. Y no. Va a explotar la bomba atómica ahí, el reactivo, o sea, el reactor ese nuclear. Y no pasa nada. ¿Quién está haciendo eso? Los ángeles. Pero no obran ellos por su cuenta, no dice Putin, ¿saben? Ocurrió un milagro. Yo iba a destruir eso, pero justo se interpuso. No. Nosotros no los vemos, pero ellos son los que están sujetando los vientos. Ellos son los que están frenando. Y igual cuando dice también, para mí es grandiosa esa promesa, cuando dice que el hombre que a Dios le agrada, aún a sus enemigos hace estar bien con ellos, con el hombre que Dios le agrada. Entonces, Dios tiene ese poder. Entonces, cuando a ustedes les pase algo terrible y no sujete Dios eso, estén tranquilos, porque hay un propósito glorioso detrás que ustedes no lo ven. Porque si Dios quisiera, podría frenarlo. Por supuesto, si están haciendo la voluntad de Dios, no es que yo me fui de fiesta y de parranda y estoy borracha y voy a pensar que Dios no me protegió porque yo soy una mártir. No, es porque estoy fuera de los brazos de Dios, porque como decía adelante, nosotros si no reprimimos algún siquiera mal pensamiento en el momento mismo que viene, dejamos inmediatamente de ser considerados hijos de Dios. Por lo tanto, esta promesa es para los que realmente son hijos de Dios, que tienen el temor de Dios. Ahora miren, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque. ¿Para qué? Para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel, ¿ya? Que dice, la obra más terrible es la del tercer ángel, que nunca ha habido en una tierra una obra tan terrible como la obra del tercer ángel, que no es un ángel, sino que representa un movimiento de personas consagradas a Dios que van a finalizar la tarea de la proclamación del mensaje, diciendo en detalle los pecados de Babilonia. Y esa es la tarea difícil. Y está detallada en Apocalipsis 18. ¿Por qué? Porque van a ser muchos los pecados más encima. Dice que la Babilonia se habrá llenado, se habrá completado, digamos, la obra de Satanás en ellas, y se habrán llenado de toda ave inmunda y aborrecible. Y las aves representan ángeles, y son inmundas, son ángeles inmundos, son espíritus de demonios, que están, como decía, van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, y ahí a las iglesias, a Babilonia. ¿Ya? Y es toda una conflagración, iglesias, naciones, reyes, los mercaderes de la tierra, todos, habrá una gran alianza universal, ¿ya? Ahora, dice que en ese tiempo, cuando esté pasando esto, cuando Dios tenga que estar impidiendo que perezcamos todos, aunque algunos van a perecer, pero para dar testimonio, van a ser mártires para, a ver, suena la palabra medio cruel, pero no es, a ver, que no sé qué, es para hacer un marketing, por decirlo de alguna forma, a el mensaje de Dios. Entonces, esa persecución final que va a hacer mártires, los mártires no van a caer porque sí. Dios va a ver cuando entrega a un hijo suyo a la muerte, porque él es el que lo entrega, como dice, prisionero de Jesucristo, pero no es prisionero de Roma, es prisionero de Jesucristo. Los mártires no hacen mártires de Satanás, van a ser mártires de Dios. Él lo va a permitir. ¿Para qué? Para que se multiplique su obra, para que todos sepan, para que sea llamada la atención de todo el mundo sobre por qué esta gente está dispuesta a morir. Oye, pero no se ven tan fanáticos. Mira, yo lo escuché en la entrevista que le hicieron, y no sé,
oye, ¿verdad que me entregó un librito? Ya, ¿cuál librito? El más que se entrega, el que más dice que se va a difundir, el conflicto de los siglos. Veamos, sí, pues ya, y empieza la gente a investigar. Por eso Dios va a permitir la muerte de sus santos. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Porque va a ser una etapa terrible. Las 7 plagas postreras van a ser la destrucción más devastadora y más, no sé, tremenda. No sé qué palabra puede haber para eso, pero es colosal. ¿Ya? Nunca en la Tierra habrá ocurrido algo tan terrible eso. Terremotos, grado, no sé, 20. Para que las montañas se descuajen, parece, dice, sus asientos se han echado en el mar. Para que el mar parece que esté hirviendo como una olla y tire rocas y piedras hacia la tierra. ¿Saben lo que tiene que ser eso? Para ese cataclismo, algo tremendo. Para que la lava, dice, que corra de los volcanes, que salen, brota lava por todos los lugares y destruye por montones. Como le decía yo, lo que pasó esa vez cuando hubo un temblor fuerte, grado 6.3 en Copiapó, y las niñas del coro que cantaban, aunque se cambien los montes y se transporten en medio de mares, y las aguas rujan y se perturben, aunque tiemblen los montes por su braveza. Y ahí decía que ellos no temeremos, aunque se destruyan los montes. Y empezó la cuestión, y hasta uno se tiró del segundo piso de puro miedo y se anduvo zafando el brazo y todo. Eso es que no es no temer. Y que cantaban, sonaba bonito, inspirador el canto, pero no lo llevaban en el corazón, hermanos queridos. Dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Entonces, nosotros tenemos que ser fortalecidos para soportar las 7 postreras plagas. Ahora dice, muy pronto, una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Esto va a ocurrir antes de que se cumpla la promesa al Filadelfia. O sea, lo otro va a ser pero estrellarse contra la pared, pero de frentón, porque va a haber una batalla terrible a muerte, porque algunos vamos a morir, y de repente va a ser todo lo contrario. Aparece Dios y los otros están muertos de miedo, y vamos a ver el cambio, el vuelco tremendo de las circunstancias. Porque esta batalla vamos a ver en qué va a terminar. Dice, contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. ¿Ya? Muy pronto, todo lo que es susceptible de ser removido, lo será. ¿Cómo se llama eso de remover, proféticamente hablando, en lenguaje espiritual? Zarandeo. Va a haber un zarandeo tan terrible que todo lo que pueda ser removido lo será. La fe de nosotros está tan firme, nuestra práctica de las cosas de Dios está tan firme que podamos estar seguros de que no vamos a ser removidos cuando nos amenacen de muerte, cuando nos ofrezcan justo las cosas más tentadoras para nosotros, porque Satanás nos busca por las malas o por las buenas, ¿ya? Entendiéndose por la buena, sin agresión directa, ¿ya? Sino con seducción, porque puede seducir o puede agredir, las dos cosas, pero no importa, por el lado que sea. Dice, muy pronto, todo lo que es susceptible de ser removido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. Y hablando de personas, los que van a subsistir van a ser solo los 144.000. Por supuesto, no es un número literal, pero es el número del pueblo de Israel, 12 por 12. Dice, muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto todo lo que es susceptible de ser movido lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista, y esto inquebrantable son esos 144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel, ¿ya? Dice, los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados, y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. ¿Qué va a hacer que la gente se decida? ¿Se fijan? No es que nosotros tratemos de mimetizarnos con ellos para que no nos encuentren extremistas, sino todo lo contrario.
Porque como les he dicho más de una vez, nadie se decide por una causa difícil por si acaso. No, uno se decide por una causa difícil cuando realmente vale la pena. Claro, y cuando se nota que este grupo lo considera que vale tanto la pena que están dispuestos a rendir su vida por eso, la gente va a estudiar y se va a dar cuenta que sí vale la pena. Y cuando vean el contraste, mira, estos hablan así, estos hablan así, estos se visten así, estos se visten así. A estos les interesan estos temas, a estos les interesan estos otros temas. Mira, estos reaccionan de esta manera, estos otros reaccionan de esta otra manera. ¿Sabes qué? Si hay un grupo que se parece a Dios, no es este, es ese. Chuta, y aquí la cosa es complicada, porque si no nos decidimos por lo que Dios dice, lo que están explicando ellos es que van a venir plagas y cosas terribles, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, ¿no es cierto? Entonces, no es una cosa tan nimia, ¿ya? Como empezamos un poquito más tarde, vamos a tener que pasarnos un poco más del tiempo, ¿ya? Dice, cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo. ¿Se fijan? O sea, en medio de todo eso que está pasando, con esa crisis tan marcada, proclamando el mensaje del tercer ángel, siendo derramado el Espíritu de Dios, como decía, porque ahí va a ser derramado el Espíritu de Dios. Y todo eso, me parece poco, dice, antes del gran conflicto, vamos a ser encarcelados, vamos a ser muertos y vamos a huir de las ciudades. Oye, bueno, y si eso no es el gran conflicto, entonces, ¿qué es el gran conflicto? Porque dice que eso va a pasar antes del gran conflicto. O sea, que esto de ser encarcelado, de ser mártires y de... No es todavía el gran conflicto, ¿se fijan? Entonces quiere decir que el gran conflicto es algo terrible. Las 7 últimas plagas. La hermana Juárez dice que a ella se le permitió ver las 7 últimas plagas, pero cuando el ángel se la empezó a mostrar, dice que ella tuvo que ser fortalecida para poder ver las últimas 7 plagas. Y en que ella pidió que no se las, por favor, que no se las siguiera mostrando, que lo quitara de su vista, porque era demasiado terrible. Así es que, imagínense ustedes, por eso que la obra que Dios tiene que hacer en nosotros es tan fuerte. Por eso que se requiere tanto de nosotros, porque nosotros todavía ni siquiera de la manera más tenue avisoramos de qué se trata esta cosa. ¿Ya? Entonces dice, bueno, soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Padecerán persecución por causa de la justicia, como dice la bienaventuranza. Luego dice, pronto se producirán entre las naciones graves dificultades que no cesarán hasta que venga Cristo. Los juicios de Dios están en la tierra, y están ahora, es cosa de prender la televisión y ustedes lo van a ver. El tiempo de angustia que se ha de intensificar hasta el fin está muy cerca, y hay que hacer diferencia entre los juicios de Dios y las 7 postreras plagas, no son lo mismo. Estamos en la época de los juicios de Dios. Los juicios de Dios no lo hacen los ángeles de Dios necesariamente, no. Sino que Dios le permite a los ángeles de Satanás hacer eso. Pero las 7 plagas postreras van a ser hechas por los ángeles de Dios. Y como leímos la cita de testimonio para los ministros, finalmente ellos vienen con sus copas vacías y las ponen a los pies del Señor, diciendo ya, cumplimos, derramamos las 7. ¿Se fijan? Ahora, y la 7ª se derrama cuando Cristo viene en la nube, y Él aparece ahí. No cesarán hasta que Cristo venga, los juicios de Dios están en la tierra. El tiempo de angustia. Pronto se producirán entre las naciones graves dificultades que no cesarán hasta que venga Cristo. Y eso ya está empezando. O sea, ya entramos en la parte esa que no va a parar. No va a parar. Muy bien. Dice acá, un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Cuando termina el capítulo 11 del libro de Daniel, ¿cómo empieza el capítulo siguiente, el 12? ¿Cómo comienza? Comienza con Daniel, o sea, con Miguel levantándose, el príncipe que está de parte de tu hijo, tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia. Miren, léanlo. Si alguien tiene la Biblia, Daniel, capítulo 12, versículo 1. 12, 1.
Por eso dice, si Daniel está casi completamente cumplido, quiere decir que estamos por entrar al capítulo 12. ¿Se fijan? Y el capítulo dice así, y en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿En cuál tiempo? En el tiempo cuando está el rey del norte obteniendo la delantera en su lucha, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. O sea, se va a meter con el pueblo de Dios, porque va a plantar su tienda, y es la mejor traducción de paso. En el monte de Dios, o sea, va a poner sus representantes dentro del pueblo de Dios. Va a haber una infiltración, eso va a pasar. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Y qué está diciendo aquí? Que ya el capítulo 11 está casi completamente cumplido. Y se escribió hace ¿cuántos años? Ciento y tantos años. Entonces ahora estamos más cerca todavía. Para que tengan una idea, estamos por entrar en la escena de angustia. Estamos casi entrando en el tiempo de angustia previo que queda definitivamente marcado. ¿Cuándo? Cuando parten las leyes dominicales. ¿Se fijan? Ahora, dice, siguiente diapositiva, las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Aquí ya cuando, ¿no es cierto?, comienzan las plagas, ¿ya? Otros acudían presurosos, ¿a dónde? Miren los frescolines. Acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. O sea, es tanto el terror que se olvidan de su orgullo, se olvidan de todo, de su estampa, de que irán a pensar mis correligionarios y los demás. Se olvidan de todo. Ahora dice que van al pueblo de Dios en súplica, que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Ahí se cumple el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿se acuerdan? Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que pasa ahí, cuando empiezan a caer las plagas. Ahí está libertad a Filadelfia. Cuando empezaron a caer las plagas, se cerró la puerta de la gracia. Y ellos ya pueden decir, con la mano extendida, ¿no es cierto? No nos hagan daño. Y ya no les pueden hacer daño, porque ya se acabó. Se cerró la gracia y ya no tiene sentido que haya más mártires. Dice, todo el cielo se había unido pasado a Jesús. ¿Cuándo? Al oír las terribles palabras. Hecho está. Consumado es. El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. ¿Saben? Los malos no se dan cuenta de cuánto depende la paz de ellos de la misericordia del Señor. Porque aquí basta que paró la misericordia para que ellos inmediatamente sientan miedo y horror. Porque es como cuando existen endemoniados, y las familias de esos endemoniados pueden ser personas malas, pero se vuelven dóciles y suavecitas como un angelito cuando ven a uno de su familia que está endemoniado dentro de la casa, pidiendo ayuda al pueblo de Dios, para que haga algo por ellos, para que se los saque el demonio, para que haga alguna cosa. Entonces, ¿qué pasa? Es la misericordia de Dios la que ahora, de la que están disfrutando el impío, por eso, una, no son destruidos, otras son semi-protegidos, porque algunos son destruidos. Y Dios definitivamente dice, no, esto de aquí ya no puedo alegar más por ellos, porque en realidad siempre han cedido al dominio de Satanás, y Satanás lo está reclamando con suyo, y yo no tengo cómo impedirlo, así que son entregados. Y ustedes ven que mueren por montones, terremotos, inundaciones, todas las cosas que están pasando, ¿no es cierto? Pero hay algunos por los cuales los hijos de Dios interceden. Decía, todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras. Hecho está, consumado es. El plan de salvación estaba cumplido, pero pocos habían querido aceptarlo. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Acabamos de explicar que la forma en que Dios lo hizo, ¿no es cierto?, o que lo hace,
sencillamente se ausenta. Y el miedo y el horror hace presa de los malos. Porque los malos piensan casi que es cosa normal que se libren de algunos peligros. Y si no dicen, suerte. Pero cuando Dios verdaderamente los abandone, se van a dar cuenta de que están a la deriva, completamente. No sé cómo se sentirá eso, y no quisiera nunca sentirlo, pero ellos dicen que cuando ya no sienten la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras. Demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Quién les dice esa palabra? Los santos, a donde van a pedir ayuda, que por favor, que oren por ellos. Demasiado tarde, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios, corrían azorados de un lugar a otro, y esta es una profecía, no me acuerdo en qué parte está, creo que Isaías. Errantes de mar a mar, Jeremías, y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel, no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino, aunque va a haber de pan y de agua, pero un hambre que supera esa hambre. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¿Qué no dieran por oír una palabra de aprobación de parte del Señor, de Dios? Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Rechazaron a Jesús y menospreciaron a sus santos. Los sucios permanecerán sucios. ¿Hasta cuándo? Para siempre, para siempre. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel. Estamos leyendo ahora de Jeremías 25. Toma de mi mano la copa del vino de este furor. Primero, Babilonia tenía una copa con que había embriagado de su furor a todas las naciones, que era la falsa doctrina. Y ahora Jehová dice, toma ahora mi copa de furor. Yo le voy a dar el doble. ¿Ya? Apocalipsis 18, 6, si mal no recuerdo. Le digo al tiro 18. Sí, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿Ya? Entonces le dice, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Una profecía de doble cumplimiento. Tuvo cumplimiento en esos días cuando se proclamó Jeremías 25 y tiene un cumplimiento final en lo que estamos viendo. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre a Jerusalén. Mire a dónde Dios mandaba espada. La primera que mencionaba, Jerusalén. ¿A quién representa Jerusalén? Iglesia Adventista del Séptimo Día, digámoslo con todas sus letras. Es la iglesia del tiempo del fin, es la iglesia de Filadelfia, que tendría que ser Filadelfia porque está en el estado de la Odisea. ¿Sí? El remanente. Exactamente. Uy, está clarita la Cecilia hoy día. Me ha dado 2 pistas, pero al punto. A Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes. Y se va alejando un poquito. A Samaria, Judea y hasta lo último en la tierra. Judea, Samaria hasta lo último. Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último en la tierra, como fue en el caso del derramamiento del Espíritu de Dios. O cuando se dio la orden de salir a predicar a todas las naciones. A Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. ¿Ya? Entonces va a haber escarnio, maldición y burla. ¿Ya? A esas ciudades, a las ciudades que pecaron contra el Señor. Ahora miren, y si no quieres tomar la copa de tu mano, le dice a Jeremías en este caso, siervo de Dios, para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Está claro que es el pueblo de Dios o no? Sí, en la ciudad donde he invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos. Así que las demás naciones, o las demás religiones, o los demás grupos de la tierra, quieren que yo no los castigue. Si yo voy a castigar a los que eran de mi pueblo, a ustedes, con mayor razón, tienen que beber. Porque a la ciudad que invoca mi nombre, yo le comienzo a ellos a hacer el mal. Y después siguen ustedes.
¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. O sea, antes que aparezca aquí, cuando caen las plagas, cuando se cierra la gracia y Jesús está por volver, comienza esto. Desde su morada dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. O sea, su morada que está acá en la tierra, se fija Jerusalén. ¿Y él está dónde? En lo alto. ¿Ya? Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Quién eran los lagareros? Los que pisaban el lagar. ¿Y cuáles son las uvas de este lagar? Están en Apocalipsis 14. Está el trigo primero y después están las uvas en el lagar de la ira de Dios. El trigo era recogido con una hoz y las uvas eran pisoteadas. Entonces Dios viene para separar los dos grupos, llevarse a uno, recogerlo, y al otro para pisotearlos con su ira, con su furor. Canción de lagareros, los que pisotean las uvas, que son en este caso la tarea de los ángeles, de Dios, que van a hacer la destrucción final, las 7 últimas plagas. Y muchos se confunden, no, si son los ángeles de Satanás que Dios les da permiso. No, esos son los juicios de Dios, porque Satanás va a huir. En esta etapa, Satanás y sus ángeles, hasta ellos están aterrorizados. Miren, cuando fue el diluvio, dice que Satanás temió por su vida, y los ángeles malos. Fue tan terrible que temió por su vida. Ahora es peor. Así que Satanás y sus ángeles van a huir a los abismos. Entonces dice, esta canción de lagareros es de los ángeles de Dios, y las 7 plagas son ejecutadas por los ángeles de Dios, y testimonios para los ministros. Dice, cuando terminan de vaciar la última copa, vienen y ponen sus copas vacías a los pies del Señor. No lo hace eso los ángeles de Satanás, lo hacen los ángeles de Dios. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. ¿Ya? Ahora, 4 ángeles poderosos retienen las potencias terrenales hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas ¿por quiénes? ¿Por qué no está ya la tercera tan anunciada guerra mundial? Que ya sería con bomba atómica y destrucción final. ¿Por qué? Porque ángeles poderosos retienen las potencias terrenales. Ahí se ve el poder de Dios, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando recién. ¿Hasta cuándo? Hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. O sea, esto depende de nosotros. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas ¿por quiénes? Por los ángeles. No es porque ese estratega es mejor que el otro y hizo una buena jugada. No. Son los ángeles que están trabajando con los hombres. Cuando sea retirado ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de angustia y de dificultades. Se va a cerrar la puerta de la gracia. Todavía Cristo no vuelve porque tiene que terminar un protocolo en el cielo antes de volver, que nosotros lo vimos en la clase número 8. Estuve repasando ayer para mirar. Lo vimos eso. Y dice, se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Y dijimos que para inventar instrumentos bélicos se necesita tiempo. Así que desde el cierre de la gracia hasta cuando Cristo aparece en la segunda venida y que son derramadas las plagas mismas, pasa un tiempo. Así como cuando el arca de Noé se cerró la puerta, no cayó al tiro el agua. Y ahí hay una figura de esto. Pasaron 7 días, no vamos a decir que aquí también van a pasar 7 días, pero pasa un tiempo y va a pasar ese tiempo y después caen las plagas. Y pasó un tiempo con el barco cerrado y cuando los incrédulos dijeron, no, ves que no pasaba nada, ahí cayó el diluvio. Es lo mismo. Cuando sea retirado ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de angustia y de dificultades. Se inventarán mortíferos, instrumentos bélicos, barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo la dirección de agentes satánicos. Una gran conflagración mundial, dice el Espíritu de Profecía. Pero han de ser retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. ¿Y cuál es la batalla del Armagedón? La 7ª copa. La hermana Juárez dice, debemos estudiar el derramamiento de la 7ª copa. Así que los que digan que no hay para qué estudiar tanto las profecías, ella misma dice, debemos estudiar el derramamiento de la 7ª copa.
Hay ángeles que circundan el mundo, rechazando las pretensiones de Satanás a la supremacía, las que él presenta debido a la gran multitud de sus adeptos. O sea, pero ¿y por qué no puedo? Si todos ellos me siguen a mí. No oímos las voces de esos ángeles, ni vemos con los ojos físicos su actuación, pero sus manos están unidas alrededor del mundo y en permanente vigilia mantienen a raya las huestes satánicas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el sellamiento del pueblo de Dios. ¿Ya? Así es que la noticia buena es que, hermanos, el sellamiento de Dios, nos vamos a dar cuenta, yo creo que está ocurriendo, pero porque no es un acto, el sellamiento es un proceso, como lo hemos estudiado, pero el clímax de eso es cuando estallan las leyes dominicales, ahí quedan los últimos, ahí quedan las undécimas, los últimos, pero cuando estallan las leyes dominicales ya hay un buen número de sellados. Y pasó esto en tiempo de nuestros pioneros. El Señor cuando empezó a sellar tuvo que mandar a retener los vientos y parar con ese sellamiento porque el pueblo de Dios no cumplió lo que tenía que hacer. ¿Ya? Y porque se depravó. Eso fue lo que pasó. Y ahora el Señor no se va a detener. Así es que estamos ya con esto por hoy día, hasta aquí. Esperamos poder continuar. La próxima clase, para poder terminar esta clase, vamos a pedirle a la persona encargada que pueda orar por nosotros, por favor. Nos vamos a poner de rodillas. Gracias, mi Señor, por esta tarde. Gracias, mi Dios, por esta clase, por habernos acompañado con tu Espíritu Santo, por habernos dado entendimiento a través de la hermana Jacqueline. Gracias, mi Señor, por todo. Quédate con nosotros y que sigamos viniendo a esta clase, Señor. Que nos abres nuestras mentes, nuestros corazones, para poder entendimiento, Señor, para seguir tus pasos una vez más. Te agradecemos por todo, por las personas que también no pudieron venir de alguna manera, pero te agradecemos por esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y esté con nosotros. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, nos despedimos de todos y será hasta el próximo sábado con el favor de Dios. Que Dios los bendiga, los que lo deseen pueden quedarse a la confraternización. ¿Ya?